Va, bueno. Presentar aquí a mi invitado, por favor, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Paz, periodista exitosa de deportes y bueno, aquí estoy listo acomodándome para las preguntas antes de salir a chambear. ¿Cómo están? Gracias. Listo, muchas gracias, Oscar. Eh, a ver, pregunta, son tres preguntas nada más, algo Sí, simple, ¿ya? a ver, Bajo tu perspectiva, bajo tu punto de vista, o sea, desde que eres espectador, así, antes de ser periodista como tal, ¿cuánto para ti ha cambiado el fútbol hasta hoy en día? bueno, el fútbol está en constante evolución, ¿no? Como la vida en realidad, nada es estático y los cambios se dan de manera progresiva. Muchos son más radicales e influyentes que otros, pero desde que tengo uso de razón y veo fútbol, de hecho siempre he encontrado cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, eh, en el Mundial de México 70 se incluyó por primera vez las variantes. Perú en ese Mundial presentó un banco de suplentes, muchos entrenadores no sabían cómo usar o en qué momento realizar las mismas, por lo tanto, poco a poco se fueron adaptando. Después podemos ir hasta el Mundial de Italia 90, que con el objetivo de hacer un fútbol mucho más fluido, se prohibió que los arqueros agarren la pelota con la mano tras un pase de un compañero, ¿no? Por lo tanto, esta regla hizo que automáticamente se piense en jugar para adelante y ya no para atrás, porque de pronto podían robarle la pelota al portero, ya que no podía coger. Después, el tema del offside también, que nace con el fútbol, pero que se va regulando con el paso del tiempo. Eh, y si ahora hablamos de tiempos modernos, bueno, tenemos la inclusión del VAR, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, que en el año 2005, cuando se realiza el Mundial Sub-17 en Perú, llega una tecnología que no funcionó porque no se dio una situación. Es el chip dentro de la pelota para evaluar si era gol o no gol. Es decir, cuando la pelota pasaba completamente la línea de gol, el chip automáticamente generaba que vibre el reloj del árbitro, pero no hubo ningún caso. Pero fue Perú el primer país donde se experimentó en un campeonato FIFA esta regla. Y no olvidemos también que en el 2005, por primera vez en una Copa del Mundo, todos los estadios tienen canchas sintéticas, ¿no? Por Mm. primera vez, todos los escenarios de una Copa del Mundo organizada por la FIFA, evidentemente, cuentan con un campo sintético, pero bueno, ya sabemos cómo terminó esta historia. Pero estamos en constante evolución desde el punto de vista táctico, técnico, de organización, de decisiones, de leyes. Es decir, el fútbol ha cambiado mucho en su esencia no, pero sí se han preocupado en hacer un deporte mucho más atractivo donde se tome riesgos. Recuerden que el Mundial de 1990 es, creo, el de menos promedio de gol. Algunos lo califican como el Mundial aburrido. Entonces, a partir de ahí se pensó en cambiar algunas cosas o ajustar tuercas en las reglas para que un partido de fútbol sea mucho más atractivo. Y ahora las últimas modificaciones son, por ejemplo, en el caso del penal, que ocupa una línea en el espacio, perdón, se me cortó por una llamada. Entonces, para no irme, el caso del penal, ¿no? Después, eh, la inclusión del VAR, que todavía tiene muchas cosas por ajustar, y así una serie de situaciones, ¿no? No, está bien, gracias. Por ejemplo, lo del brazalete, no sabía que había sido implementado por primera vez aquí en Perú, no lo recordaba. Sí, De hecho, lo recuerdo más que todo ahorita por lo de la Premier League. sí, claro, claro, pero estamos hablando de hace poco tiempo, ¿no? Sí, En sí, sí. realidad, Perú fue el primer país donde se realizó esa prueba en un campeonato FIFA. Oh, está bien, gracias. Ese es un buen dato, buen dato. Sí. A ver, durante la historia del fútbol, ¿tú consideras que hay un momento clave a lo largo de la inmensa historia, ya más de 100 años, que haya revolucionado el fútbol para llevarnos a los acontecimientos de hoy en día? O sea, ¿hay algo sumamente influyente que haya sentado las bases de lo que es el fútbol moderno? Por ejemplo, porque ahora, si bien la esencia del fútbol no ha cambiado, más sí Mm, ha cambiado el desarrollo de cómo es la práctica del juego. Y yo creo también que tiene quizás mucho que... que ver esto también con la economía y los ingleses fueron los primeros en tomar una decisión importante. Entre finales de los 80 y inicio de los 90, por ejemplo, los clubes ingleses dijeron, es momento de ganar dinero, es momento de mejorar los ingresos. No alcanza con la taquilla, no alcanza con el aporte de los socios. ¿Y qué pasó? Se convirtieron en sociedades anónimas. Los primeros clubes en la historia del fútbol moderno, si quieres llamarlo así, son los de
Inglaterra. Y luego se crea la Premier League, que es una entidad privada, autónoma, que no tiene ninguna relación con la FA, que es la Federación Inglesa, lo que vendría a ser la Federación Peruana de Fútbol acá. Entonces se crea la Premier League, se crea un grupo de clubes bajo la denominación de sociedad anónima, un nuevo modelo de administración para ganar más dinero. ¿Y de dónde saca dinero? De la televisión. La televisión empieza a pagar a los clubes mejoran sus números y adquieren mayor poder adquisitivo para contratar jugadores. Y luego después tenemos la modificación de la Copa de Europa a la Champions, ¿no? También. Entonces, son diversas situaciones que se han dado, por ejemplo, también el incremento del número de equipos en la Copa del Mundo, ¿no? Del 94 al 98, pasa de 24 a 32, y ahora, por ejemplo, tenemos un campeonato mundial en el 2026 con un número que la verdad a mí me parece una locura, 48 equipos, pero como te digo, desde el punto de vista económico creo que es momento de citar a los ingleses que plantean un modelo económico muy bueno, rentable hasta el momento, porque es la aparición de la televisión como inversor en el campeonato y con influencia tanto para el manejo de la organización, cantidad de partidos, localías, visita, cuánto me pagas, cuánto te pago, cuánto es el porcentaje, y eso generó que los clubes ingleses, al ser pioneros en este aspecto, sean equipos poderosos que tienen la mejor liga para muchos del mundo. De pronto en aspectos de gustos futbolísticos te puede vacilar más la Bundesliga, el fútbol español, pero desde lo económico los ingleses dieron un paso importante a principios de los 90 con la creación de la Premier y por supuesto también con eso de la TV. Personalmente, ¿tú crees que haya influido, quizás haya influido también eso, en ese desarrollo de la Premier, la famosa ley Bosman, los nuevos estatutos para el futbolista, la nueva creación de agremiación de futbolistas, cosas así? Sí, claro, porque, a ver, la ley Bosman es un hito importante en la historia del fútbol. No creo que llegue a ser un hecho de revolución, pero todo nace a partir de la rebeldía de un futbolista belga que sentía una injusticia al momento de su trato laboral con la institución donde jugaba, ¿no? Era un futbolista de segundo nivel, un futbolista de fútbol de ascenso, pero que tuvo las agallas de denunciar a todas las entidades del fútbol, a la federación, a la UEFA y a todas las personas involucradas. ¿Por qué? Porque los futbolistas, aunque parezca raro decirlo, hace 27 años, porque justo este 2023, sacando cuentas, sí se cumplen 27 años desde la sentencia en los tribunales de Bosman, los jugadores cuando terminaban su contrato no quedaban libres de los clubes, por el contrario, todavía había una relación obligatoria que generaba que si tú te querías ir a pesar de terminar el contrato tenías que pagarle a tu club. Por ejemplo, si Mbappé terminaba contrato este año con el PSG, automáticamente queda libre, ¿no? Y él puede negociar con cualquier otro equipo, incluso ahora 6 meses antes de la finalización del vínculo. Bueno, esto hace 27 años no pasaba. Si un jugador terminaba su contrato, todavía tenía relación y tenía que rendirle cuentas si dependía del antojo del presidente del club para ver su futuro. Y si quería marcharse tenía que pagar una millonada, una cantidad fortísima de dinero. Bueno, entonces este señor Bosman denunció, se fue a los tribunales, fue por la justicia, de acuerdo, y consiguió una victoria que cambió muchas cosas en el fútbol. No te olvides que a partir de esta situación, lo primero que se modifica es la libertad de los europeos para trabajar en su continente. Por ejemplo, ya no eran extranjeros los españoles en Inglaterra o en Alemania, sino eran considerados europeos, ya podían jugar libremente y movilizarse. Por ejemplo, un doctor o un ingeniero francés puede trabajar sin ningún problema en Inglaterra, o en todo caso, ya hablando de actualidad, un español puede trabajar en Francia, un francés puede trabajar en España, ¿no? Puede desenvolverse sin ningún problema porque forma parte de la Unión Europea. Bueno, el fútbol estaba ajeno a esto y con la ley Bosman cambió. Un dato importante, a ver, para recordar un poquito, la selección francesa, por ejemplo, esto permitió que los jugadores ya se distribuyan por diversas partes de Europa, pero en la Euro del 96, la selección francesa, de todo su plantel, tenía 16, 17 futbolistas que militaban en el torneo local.
En la Copa del Mundo del 98, este número se reduce a máximo 3 o 4. ¿Por qué? El resto ya estaba jugando en otros países. O sea, había una libertad para moverse desde esta ley Bosman. Y después ya vienen diversos ajustes, ¿no? Como por ejemplo las ventanas de pase. Esto no existía hasta hace 22, 23 años. Ahora, por ejemplo, se escucha mucho, ¿no? En el año hay 2 ventanas de pase, el mercado de invierno y el mercado de verano. En ese momento los clubes pueden fichar, los jugadores pueden negociar, echan más para los representantes, agentes FIFA. Bueno, esto hasta hace 23 años no existía. Los jugadores, o en todo caso, las negociaciones se daban en cualquier momento. En cualquier espacio de la temporada se podían dar cambios de jugadores de un equipo a otro. Bueno, ahora no. Esto fue a partir del 2002, si la memoria no me falla, donde ya se han establecido en los campeonatos las ventanas de pase. Entonces, digamos que la ley Bosman sí modificó muchas cosas, aumentó la competitividad. Por ejemplo, los franceses, al ser de una liga de menor nivel con relación a Inglaterra, Alemania, España e Italia, no tenían muchas oportunidades de emigrar. Pero a partir de esta situación del libre trabajo y la libre movilización entre la Unión Europea, Francia se dedicó a fabricar más futbolistas. Si te das cuenta, hoy los franceses están por todos lados, Sí. sin ser una liga top hasta el momento, pero se dieron cuenta que tenían la materia prima, que tenían en ese momento, inicio de los 80, finales de los 90 más o menos, se dio una migración de africanos a Francia. Francia, de otros países también. Entonces los franceses dijeron, acá tenemos una mezcla que pronto va a dominar, entre comillas, el mundo deportivo, que es la raza negra, los afrodescendientes, y se dedicaron a fabricar muchos jugadores, y hoy vemos que Francia prácticamente tiene futbolistas de raza negra. Si tú comparas Francia de los 80 o ves el Perú, Francia del 81 en Parque de los Príncipes, donde ganamos haciendo un partidazo, te das cuenta que había más caballeras rubias que negras. Bueno, hoy esa historia cambió. Interesante. Gracias más bien por tu tiempo. Creo Y que eso sería todo por hoy. Eh, Como siempre, un placer, un placer. Espero que te vaya en el trabajo más bien. muy bien. Y bueno, si nos pudieras conceder en otra ocasión una entrevista, pues estaríamos más que encantados, la verdad. Me has sorprendido Con con tu mucho gusto, con mucho gusto. Gracias a ustedes siempre para apoyar, para aprender entre ambos lados. Y nada, mil disculpas por el tiempo, pero ya tengo que irme a trabajar. Así que gracias muchachos, que les vaya muy bien y suerte y éxitos. Muchas gracias, igualmente a ti. Suerte en el trabajo. Chao. Chao.